¿qué es eso? Es la SAPENO, la Sociedad para la Preservación del Estudio de los Naipes de Ópalo, que es algo que alguien ya documentó en La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Mirabete, el libro que vamos a hablar el día de hoy. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy queremos hablar de La canción detrás de todas las cosas. Un libro de la autora mexicana Gabriela Damián Mirabete. Ella había estado en el canal. Ella ya estaba en el canal, hicimos un video sobre la escritura de mujeres en Latinoamérica y como mundial, y pues ella la verdad es una gran experta. Yo creo que es uno de los seres humanos más inteligentes que existen actualmente en el planeta. Y sabe tal vez... un montón de ciencia ficción, Sí. sabe un montón de la literatura, de la imaginación, muy pila. Es re buena onda y la quiero mucho. Gabriela, te quiero. Y escribe como 300 cuentos por minuto y todos le quedan perfectos y... Yo, a mí sí me da un poco de envidia. No me da pena decirlo, a mí sí me da un poco de envidia cuando se encuentra una persona así, que además es carismática. Ah, no, es que Porque ya está. además cae bien. Entonces, bueno, acá Y tiene dos gatos preciosos. Uno se llama Fellini y el otro se llama Chubby. Y son... ¿Son la onda? son la ondísima. Sí. Entonces, bueno, les voy a dejar el link acá del video, pero contémosles un poquito a nuestros espectadores quién es Gabriela. Bueno, Gabriela nació en Ciudad de México y ella es una de las grandes expertas de ciencia ficción. En realidad es de ficción especulativa en general. Este es su primer libro. No quisiera llamarlo ni novela ni libro de cuentos, sino libro. Es Ahorita otra hablamos, cosa. es otra cosa, que se llama La canción detrás de todas las cosas, que ha tenido dos ediciones. Una en Odo, que es esta que fue la primera, y otra en Elefanta, que es la segunda editorial. Pero aparte de eso, es una gran cuentista. Tiene un cuento que se llama Soñarán en el jardín, que es un cuento muy famoso que se ganó el James Tiptree Award, que en realidad ahora se llama Otherwise, que es uno de los premios más importantes de la ciencia ficción. O sea, cuando se lo ganó se llamaba James Tiptree, pero ahora se llama Otherwise. Y además... Es como el libro. Antes se Tenía un llamaba título y ahora diferente tiene con otro. el Fonca y ahora ya no. Ya Se no. ganó el Fonca también. O sea, es alguien que está trabajando mucho. Ella hizo ahorita un libro de cuentos recopilando todos sus cuentos que había escrito en español. Lo tradujeron al inglés, que se llama They Will Dream the Garden, que se ganó el Shirley Jackson en el 2023, si no estoy mal. Es como... ¿Dejé alguito o le sí? También hay todos los premios ahora. Sí, y Y tiene... se va a ganar un día estos del Rodrigo Bastidas. Ese ya se lo ganó. Postularía para el Nobel. Ah, sí, ya se lo ganó hace rato. Está muy bien. Y tiene un cuento muy famoso que se llama Futura Nereida, que también se ganó, bueno, un premio ahorita que no me acuerdo cuál fue, pero así como, o sea, ha ganado de todo. Es como la gran ganadora de premios de la ciencia ficción. Entonces, de entrada, es una escritora que les vamos a recomendar todo el tiempo. O sea, Y aparte, perdón, es que había una cosa importante. A ella le interesa mucho que la ciencia ficción y la literatura no solamente escrita por mujeres, sino también que la literatura llamada especulativa, ciencia ficción, fantasía, etcétera, como que se conozca. Entonces ella ha creado ella participa de un montón de colectivos. Es algo que se está moviendo todo el tiempo. Por ejemplo, La Mexicona, que es una especie de convención de ciencia ficción que se creó desde México y que entregan un premio, bueno, un montón de cosas. Ella participa en La Mexicona, ella tiene participa un día al mes en un grupo de lectura que se llama Cocina de Futuros. O sea, hace... de todo. Yo no sé a qué horas le alcanza el tiempo. Sí. ¿A qué horas duerme? No sé, no tengo ni idea. ¿De qué trata el libro? Digamos que es difícil llamarlo novela o llamarlo libro de cuentos, porque de cierta manera el libro se divide en dos. Por un lado, cuenta pequeños apartados en diferentes momentos de la humanidad, en donde, por ejemplo, habla sobre el Vesubio, en otros momentos habla sobre lo que le ocurrió a la Virgen María en el momento en el que estaba haciendo el alumbramiento, digámoslo así. Estaba en la labor de alumbrar. En la labor de alumbrar. Ajá. Por otro lado, habla, por ejemplo, de lo que ocurrió con los terremotos de México. Y esos son como... Pompeya también, es decir, habla como de pequeños elementos que siempre tienen que ver con cosas telúricas, geológicas, Sí, en donde está interviniendo rocas, piedras, etc. Y uno dice, bueno, es un libro de cuentos. Pero no, porque el otro lado, entrelazado, cuenta la historia de un personaje que se llama Gabriela Damián Mirabete. Es decir, curiosamente, igual que la autora, porque no es la autora, Y tiene la misma profesión que la autora. que es escritora. Y la contacta una sociedad que se llama la SAPENO, que es una sociedad medio secreta, medio sí, medio no, que lo que está Medio haciendo... pública. Medio pública, medio de todo. O sea, como que en algún momento de la historia tuvo apoyo del Estado, pero lo perdió y entonces la SAPENO se va a rogue y entonces así empiezan a operar clandestinamente. Clandestino tipo nerdo, ¿no? De gente nerda, pero clandestina. La SAPENO es tan rara como divertida. Contactan a Gabriela porque saben que es escritora y que en esos escritos de pronto a ella le interesa hablar sobre lo que ellos han estado investigando, que tiene que ver con los ópalos y específicamente con los naipes de ópalo.
Hay una cosa que es muy bonita y que a mí personalmente adoré de este libro, pero adoré con el corazón, y es que como que la definición de lo que debería ser la investigación-creación está acá. Entonces es muy lindo porque Sí. ellos empiezan a tener una conversación con ella diciéndole, no, es que esto es una investigación gigante que hicimos, acá está todo, pero pues no nos la reciben en ninguna revista, entonces mejor que usted la escriba, la vuelva un libro. Y ella dice, pero es que yo soy artista, yo escribo literatura. Y ellos le dicen, por eso, es que esa otra forma de conocimiento que produce el arte a partir del mundo real genera otras cosas que pues son la manera correcta de que se difumine, disuelva, de que se extienda por el mundo, de que nada De que se dé a conocer. de que se dé a conocer. Disemine. Disemine era la palabra que estaba buscando. Esto no es un libro de investigación-creación. Para nada. Pero dentro del libro, diegética, se supone que sí es una investigación-creación. Entonces eso es lo que me parece más hermoso. Y la definición que ella misma da, porque ella misma está contando. Y entonces ella les dice, no, y ellos, pero es que eso es justamente lo que queremos. Porque esta cosa que nos está sucediendo a nosotros no es tan científica. Y a pesar de que nosotros la estamos entendiendo desde el mundo de la ciencia, necesitamos entenderla desde un mundo más humano. Claro. Y usted es la persona para hacerlo. Y usted ha sido seleccionada para hacerlo. Sí, y ella acepta la misión. Y es bien interesante porque ella es algo que no solamente está en este libro, sino que es una preocupación que ella tiene normalmente en sus escritos. Cuando uno lee La sincronía del tacto, por ejemplo, en La sincronía del tacto, que es el cuento que está en el tercer mundo después del sol, también se trata de alguien que está en la universidad, que está haciendo una investigación, pero que el tema de investigación no es tan serio como para que lo acepten en Nature, sí, exactamente, porque además es hongos, exacto. Tiene mucho que ver con el afecto de cierta manera. Y entonces en ese desarrollo lo que ella hace es como tratar de comprender cómo desde la academia se ha construido el conocimiento, cómo desde la academia se ha construido el saber y cómo esto se puede también transmitir y construir desde otros lugares que tienen que ver con el arte, la literatura, la creación, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que pasa acá en este libro, que es como cómo se puede hablar de conocimiento, no necesariamente escribiendo papers en Nature, sino construyendo, por ejemplo, ficciones. Y ahí hay un juego bien interesante porque, claro, cuando la contacta la Sapeno y ella sigue haciendo investigaciones, en los últimos capítulos, digámoslo así, no es un spoiler, tranquilas, no es un spoiler, pero en los últimos capítulos ella sigue la investigación y como se ha quedado esa pequeña brecha entre lo que es el texto y el conocimiento teórico y científico y la ficción, uno siempre está como en esa pequeña duda, digámoslo así, o en ese pequeño borde de saber si lo que está contando en esos últimos capítulos son ficciones o forman parte de la investigación seria. Entonces, esa pequeña brecha en la que está caminando este personaje entre ficción y teoría, que podríamos decir que este libro es un libro que se acerca o al menos habla sobre ese fenómeno interesante de la teoría ficción, funciona muy bien en este texto. Entonces, si notarán, es un texto que en sí mismo es complejo, que la verdad ese modelo de complejidad que ella está asumiendo nos lleva hasta el punto de que cuando nosotros estamos leyendo algo que obviamente es ficción, el nivel de verosimilitud es gigante y uno, pues por un tiempito, mientras las páginas del libro están abiertas, uno cree en eso, uno cree en que existe la canción detrás de todas las cosas, que es un fenómeno geológico, natural, geológico, auditivo, geológico, musical, sí, delesiano. Todo delesiano, totalmente delesiano. Sí, es como una combinación de cosas ahí. Sin spoiler todavía, o sea, cero spoilers. Ahí están las piedras de los naipes de ópalo, que son unas formaciones rocosas que se producen de manera natural, ¿sí? Que son encontradas y la Sapeno pues las investiga y los naipes producen una canción. Sonido. Y ese sonido se puede ver como canción. Es que es que me recuerda mucho, creo que ella también lo dice acá, ¿no? Lo de las ballenas. Sí. Que es un poquito como la canción de las ballenas. Pues cuando nosotros estábamos pequeños, todos los días había la canción de las ballenas. Había discos que eran supuestamente medite con la música de las ballenas. Y uno los escucha y son... Y no están cantando, güey. O sea, eso no es música. Pero nosotros decidimos, y los científicos decidieron, darle la categoría musical, entenderlos como música. Y yo supongo que John Cage se ofendió. Dijo como, no señores, eso no es música, lo mío sí es música. Exacto, o sea, eso es música. Eso es música. Sí, ya. Pero no es música. Pero bueno, ahora sí, Rodrigo, hablemos de lo que significa el libro. O sea... Sí, bueno, aparte de eso hay una cosa que me parece interesante también del libro y es que como que empieza a formar parte de una especie de corriente bien interesante que tiene que ver con... Hay un giro que es el giro animal, digámoslo así, en donde se le estaba dando como la voz, el pensamiento, las ideas de qué es lo que pasa con lo animal, pero hay otro giro que está dándose últimamente que pareciera que es un giro geológico, es decir, porque la forma en la que está pensando Gabriela... ¿Usted se refiere a autores como viendo
cosas en geología como que los volcanes tienen pensamiento Sí, como... y se pueden comunicar a través de antenas. Por ejemplo. Por ejemplo, Es un ejemplo. póngale por caso. Es un ejemplo. O el Monte de las Furias de Fernanda Trías, en donde habla de las montañas también. Sí. Por ejemplo. Bueno, entonces, la idea es... Está hablando del libro que saqué yo. Pero bueno, el asunto es... Link en la descripción. Entonces el asunto es que ve a los ópalos, que estas construcciones, no como piedras minerales muertas, sino que de cierta manera las observa tanto el libro completo como el personaje en particular como entes vivos, solo que tienen una existencia y una vida diferente a la vida humana, botánica y animal, sino que hay una vida mineral, que es una vida mineral que nosotros entendemos, no entendemos o vemos de otra forma, y que esas vidas minerales funcionan desde otros lugares, con otros tiempos, desde otras formas de concebir la vida misma. Un poco, si lo pensamos desde Stanislav Lem, podríamos decir que es solariscamente, que es las posibilidades de otras formas de vida a partir de otras construcciones, tanto grandes, pequeñas, de diferentes dimensiones y temporalidades a la humana. Y yo creo que eso está aquí también muy interesante. Sí, sin embargo, no sé si usted notó, las piedras de ópalo no son piedras, sino que necesitan un componente vivo. Sí. Y Gabriela sí lo deja claro en el libro, que necesitan humanos para la canción. Claro. O sea, porque la canción... Acuérdense que en el libro hay como muchos cuentos que están interrelacionados, pero no están interrelacionados de una manera directa. No es que uno los podría publicar en cualquier lado, cada uno de estos cuentos. El de Pompeya, por ejemplo, lo puede publicar en cualquier lado. ¿El de la Virgen, el de la Anunciación? Y no necesita estar metido dentro del cuento de la Sapeno ni nada, pero se supone que son cosas que ella encontró dentro de la investigación que hizo la Sapeno. O sea, este cuento de Pompeya es algo que ella saca de ahí, pero todos son cuentos de gente. Sí. Todos son cuentos de seres humanos, no son cuentos de cosas. No, los naipes de ópalo no son los protagonistas nunca. Ah, no, en esos cuentos no. No, son... Bueno, en el libro entero, porque también en el otro también están la Sapeno, Gabriela, etc. Claro, es que lo de la Sapeno es para hablar del país, de la desidia, de las petroleras, de las empresas carboneras, sí, de cómo se han dañado los cenotes, que es un problema serio. O sea, el impacto natural de la extracción de minerales ha sido grave y se habla de eso, o sea, sí. Se discute verbalmente, claro, dentro del texto. Entonces es muy chévere porque es un libro de rocas, pero es un libro muy humano. Sí, total. Entonces es chévere porque pensaba yo, ¿no? Y es que uno pues se pone a leer y ver lo que la gente opina y todo el mundo como que la idea de la piedra les llama mucho la atención. Sin embargo, voy a decir algo arriesgado, cancélenme si quieren, pero es un MacGuffin. Ajá. Las piedras de ópalo son los naipes de ópalo. Desarrollalo. Sí, porque básicamente la premisa del libro es nadie cree a los científicos que no estén en ello. Sí. Esa es la premisa del libro. Sí. Totalmente humano. ¿Y ellos por qué se metieron en eso? Porque querían saber de qué son las piedras. Sí. En cada uno de los cuentos llega la música, ¿no? Sí. Pero todos los cuentos son de gente que está tratando de vivir, no vivir, y de repente la música. Sí. Entonces estaba... Pero pues ellos ni siquiera tienen las piedras de ópalo. Sí. ¿Cierto? Y está como la trascendencia humana y nosotros solo la podemos ver porque hay alguien tratando de sacar una investigación. Sí. Nada de eso. Eso es lo que significa ser humano. Claro. Por eso es un MacGuffin. Sí, no. Pelea. Trajes. Ta. A mí me parece interesante cierta visión en donde uno podría abarcar una gran cantidad de literatura, películas, etcétera, pensando qué es lo que significa ser humano, digamos así. Y ese qué significa ser humano está como en muchos libros, pero la forma en la cual uno ve qué es lo que es ser humano es a través de una temática que siempre se utiliza. O sea, pero muy pocos libros hablan sobre qué es ser un ser humano diciendo, les voy a explicar qué es ser un ser humano. Sí. Entonces, como que hay una cosa de fondo, pero que de eso se trata la literatura, a la larga. Ok. O sea, sí, bueno, me parece. Ahorita que apaguemos la cámara, que es en 2 segundos, traques. Hay una cosa que me gustó mucho del libro y que me llama mucho la atención, y es que ya hemos dicho que el autor es mexicana. Un poquito, es un poquito mexicana. Pero es que el libro es mexicano. Primero, ¿por qué es mexicano y por qué es tan increíblemente mexicano, digámoslo así? O sea, el asunto tiene que ver con que cuando uno habla, por ejemplo, en este caso de un libro colombiano, entonces hay muchas personas y hay muchos escritores que lo que hacen es usar un montón de arquetipos de lo colombiano. Entonces gente con sombrero volteado, que come arepa y que habla así, pues, no sé, como cosas así. Y uno dice, se ve como muy falso, se ve como muy superficial, muy arquetípico la colombianidad
en el libro. Lo que hace aquí Gabriela es hacer un libro sumamente mexicano, pero no utiliza esa serie de arquetipos, sino que va por otro lado. Digamos, el camino que utiliza, que me encantó cuando lo leí el libro, es usar otro tipo de elementos que tienen que ver como con la idiosincrasia mexicana, pero no la idiosincrasia típica, sino la forma en la que se van construyendo ciertos imaginarios, principalmente en Ciudad de México, pero también en todo México, y de cómo cada uno de estos cuentos a lo que se está refiriendo justamente es al cómo los temblores, pero la Virgen, pero etcétera, 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 empieza a constituirse como una especie de forma de ver el mundo, digámoslo así. Entonces los personajes que están acá son mexicanos no porque se pongan un poncho, no, sino porque tienen una forma de ver el mundo que es típico de lo mexicano. Y eso me encanta, porque todos los cuentos están dirigiéndose hacia allá. Es que igual tampoco tiene que ser puesto como a la fuerza. Digamos, no. Estaba pensando en La Ley del Amor de Laura Esquivel, que utiliza un mecanismo mexicano, pero ya lo utiliza tan al extremo que en muchos momentos, ya cuando la nave espacial es una combi mexicana, sí, obviamente. O sea, como reconozco que es ciencia ficción, no estoy diciendo que sea bueno. Pero entonces inclusive acá hay un momento donde una de las personas está escribiendo cartas y entonces le dice a la persona que le está escribiendo cartas, le dice, y acá se me burlan de mi acento yucateco. Yo soy de Mérida, el primero definitivamente superior. Y de ahí para allá, todo el resto del cuento está escrito en mi mente, obviamente, no con las palabras de ella, sino empieza a sonar con acento yucateco. Y entonces es buenísimo. O sea, y son cosas que son muy mexicanas, pero no es solamente por el hecho de ser, de ser mexicanas. Pero bueno, Rodrigo, ¿cuál fue el cuento que más te gustó de el libro que no es de cuentos, sino de documentos reunidos? El apartado. Porque además es un libro que tiene dibujos, tiene fotos, tiene tablas, tiene... Entonces es un libro que está como escrito en ese juego entre la... Tiene un mapa de navegación. Y características morfológicas de las rocas. Sí. Junto con fotos, mejor dicho, un montón de cosas. Mapas. Es un libro que tiene un montón de cosas. Pero yo quería hablar un poquito... Espera. Ajá. Tiene una playlist. También. Entonces uno puede ir a Spotify a escuchar la música para leer la canción detrás de todas las cosas. Las canciones. Las canciones, sí. Que están detrás de todo el libro. El asunto es... Que son como el libro, una de cada lugar del mundo. Pero todas mexicanas. Sí. Pero todas mexicanas en el fondo. No, yo quería hablar del que aquí aparece como primer cuento, primer apartado, que acá creo que es el segundo. Sí. Porque hay cambios entre las dos ediciones, que se llama Espanto del Mundo Nuevo. Y es bien interesante porque retoma como los temblores y los terremotos que han ocurrido en Ciudad de México. Y es un cuento muy weird. Creo que lo que me gustó más es que es un cuento sumamente weird. Y esta weirdness del cuento tiene que ver con que obviamente los temblores, los terremotos, lo que hacen es hacer de cierta manera surgir cosas que estaban bajo la tierra, ¿no? Como hay algo que está oculto bajo la tierra y lo que hacen los terremotos, los temblores, es mover el mundo para hacerlos surgir, para hacer que aparezcan cosas que no están ahí. Y obviamente todas estas cosas están debajo de Ciudad de México, y como en cada terremoto han sucedido cosas que lo que han hecho es hacer surgir, hacer crecer, pero no se dice como, miren, aquí hay un monstruo, a lo Lovecraft, digámoslo así, sino que hay ciertos indicios que hacen que empiecen a ocurrir cosas raras, y esas cosas raras que empiezan a ocurrir empiezan a indicar o a sugerir, porque nunca lo dicen, lo sugieren, y eso creo que es lo que lo hace más weird, que existe esa cosa bajo Ciudad de México que todo el tiempo se está despertando en el momento en el que aparecen los temblores. Entonces me parece muy sutil la idea de la aparición de esa especie de monstruo subterráneo, pero es un monstruo subterráneo que, insisto, no aparece de manera como indicativa o descriptiva, sino a partir de indicios, y eso lo hace de una manera sutil y preciosa. Así que ese es el que a mí más me gustó de los apartados. Y yo creo que el cuento más diferente a todos los cuentos de todo el libro es uno que se llama Balaur, que es la historia de 4 mujeres en los últimos momentos de Pompeya. Y entonces, pues sí, hay un cataclismo, hay una erupción, hay ceniza, hay una cuestión tectónica sucediendo, sí. Sin embargo, la historia que nos está retratando ya llega a un nivel de realismo político pues bastante interesante, porque pues una mujer que nace esclava, se libera, sus hijas, y esta es dedicada a presentar las relaciones entre ellas y como a concentrarse, y es muy lindo, que es lo que me parece más maravilloso del cuento, y es que el mundo se está acabando, pero lo que importa realmente son ellas. O sea, va a acabar el mundo, a la señora lo que le importan son sus hijas, y eso es lo más bacano y lo más bonito de pensar que de todas maneras por encima de
todo lo que nos une es el amor. Sí, sí, sí. Es un cuento que me recuerda muchísimo a Verónica Murguía, que es otra escritora mexicana muy cercana a la escritura de Gabriela Damián. Incluso, no sé si este libro, pero si esta edición, pero este tiene como una especie de postfacio escrito por Verónica Murguía, en donde habla un poco de eso, de cómo estos fines del mundo constantes que están ocurriendo de manera global o local, siempre al final lo que queda es ese espacio de lo humano, del afecto, de las cosas que están ocurriendo entre los personajes. Y creo que en ese cuento, como en Alumbramiento, que es el de la Virgen, son dos cuentos que son muy Verónica Murguía, de quienes recomiendo que lean El Cuarto Jinete, por ejemplo, que es un librazo. Y les recomiendo no vivir en el centro de una ciudad, porque el ruido es todo una locura. Chicos, no se imaginan cuántas veces tuvimos que interrumpir el video para grabar, pero perdón por el ruido, ya no vamos a parar más. Esto queda así. Les recomendamos muchísimo leer este libro. Porfa, si les gustó el video y mi ruidoso barrio, no olviden suscribirse, tocar la campanita. Por favor, síganos en el Spotify. Síganos en el Spotify, síganos en el Insta, síganos en el TikTok, síganos en... Ah, no, allá y acá. Ya acá. Sí. Ya que ya nos deben estar siguiendo. Chao. Saludos a quienes nos comentan y nos comparten, que como esta semana siempre fueron los que todavía no han comentado, porque el video anterior estuvo bajito de comentarios. Uy, todo bien, todo bien. Comenten. Así hablemos de una película que no les gusta, pues también comenten. No, pues no me gustó. ¿Y qué? ¿Listo? Chao, chicos. Chao. Vean a Gabriela.